Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. No lo hice con fuerza. No lo arrojé ni hice ningún gesto dramático. Simplemente lo solté porque mi mano se había puesto rígida de repente. Era 18 de diciembre, poco después de las 6:30 de la tarde, y la lluvia golpeaba contra la ventana de nuestra cocina en Sugar Land, Texas. Había pasado por el supermercado al salir del trabajo. Compré un pollo asado, unas papas rojas y un litro de helado de menta, porque a Sofía le encantaba ese sabor desde que tenía 12 años. Dentro de mi maletín, oculto en el fondo, también había una pequeña caja de terciopelo. Era un collar de plata con un diminuto dije en forma de brújula, algo que ella había mencionado de pasada meses atrás. Camila estaba sentada frente a mí. Tenía ambas manos envueltas alrededor de su taza de café, buscando calor. La cocina de nuestra casa, con sus encimeras de granito y sus electrodomésticos de acero inoxidable, representaba todo lo que habíamos construido. Representaba el sueño americano que yo había financiado. Le pregunté si realmente se iban a quedar con Esteban. Ella me miró a los ojos, sin parpadear. Confirmó que sí, que habían alquilado una cabaña cerca de las montañas por 5 noches. Pregunté si a nadie se le había ocurrido invitarme. Su boca se tensó en esa línea fina que siempre precedía a una reprimenda. Murmuró que eso sería incómodo. ¿Incómodo para quién? Quise saber. Ambos sabíamos la respuesta. Esteban, su ex esposo, había faltado a la graduación de la escuela secundaria de Sofía, porque supuestamente estaba cerrando un trato de negocios en Miami. Nunca hubo tal trato. Camila desvió la mirada hacia la sala de estar. Alegó que exactamente por eso Sofía necesitaba tiempo con él. Esperé a que volviera a mirarme. Cuando lo hizo, su voz era fría y calculada. Añadió que Sofía necesitaba a su padre, sin tener que preocuparse por la tensión entre nosotros dos. Le recordé que yo nunca le había impedido verlo. Ella sacudió la cabeza, afirmando que ese no era el punto. La miré fijamente, exigiendo saber cuál era el maldito punto entonces. Su teléfono se iluminó sobre la mesa, justo al lado de su taza. Pude ver el nombre de Esteban en la pantalla y parte de un mensaje que decía que las cabañas estaban confirmadas y que sería como en los viejos tiempos. Ella rápidamente puso el teléfono boca abajo. El silencio en la cocina se volvió sofocante. Algo muy dentro de mí se apagó por completo. Le pregunté si la nueva novia de Esteban también iría al viaje. Los ojos de Camila se entrecerraron. Respondió que eso no era asunto mío. Esa respuesta me dijo mucho más que un simple sí. Me eché hacia atrás en mi silla. Le pedí que escuchara lo que me estaba pidiendo que aceptara. Mi esposa y mi hijastra me dejaban solo en casa para Navidad, para irse a dormir a una cabaña con su exesposo. Ella se puso a la defensiva. Me acusó de hacer que la situación sonara sucia. Le respondí que solo estaba repitiendo exactamente lo que ella acababa de decir. Camila empujó su taza de café lejos de ella. Insistió en que Sofía solo quería una Navidad con sus verdaderos padres. Repitió que la niña ya tenía 19 años, que estaba en la universidad, que estaba creciendo. Ahí estaba de nuevo, esa palabra, verdaderos. Pensé en el estacionamiento de la iglesia donde le enseñé a Sofía a manejar mi viejo auto. Casi se había llevado por delante 2 conos de plástico naranja y le había echado la culpa a los frenos. Pensé en las noches interminables sentado junto a su cama en el Hospital Metodista de Houston, cuando le operaron el apéndice. Camila se había ido a casa a bañarse y dormir. Esteban había prometido ir a verla. Nunca apareció. Recordé a Sofía a los 11 años, tambaleándose por nuestra calle en una bicicleta de segunda mano mientras yo corría detrás de ella, sosteniendo el asiento con una mano para que no cayera. Pero, aparentemente, nada de ese sudor, nada de ese miedo, nada de ese amor calificaba como verdadero. Le pregunté a Camila si Sofía le había pedido explícitamente que yo no fuera. Ella apartó la vista hacia la ventana. Le exigí que me respondiera. Argumentó que su hija no debería tener que elegir solo para proteger mis sentimientos. Le contesté que yo jamás le había pedido que eligiera. Señalé que ella era quien estaba creando esta división. Camila negó con la cabeza. Alegó que la familia es lo primero, y que yo no entendía el valor de mantener los lazos de sangre unidos. Utilizó esa vieja culpa cultural, esa idea de que un buen hombre, un hombre de verdad, debe soportar cualquier falta de respeto en silencio para mantener la imagen del hogar perfecto. Le pregunté por qué mi lugar en esta familia
Desaparecía por arte de magia cada vez que Esteban decidía dar señales de vida. Camila se puso de pie y llevó su taza al fregadero. Reconoció que yo había sido bueno con Sofía, y que nadie estaba negando eso. La palabra bueno aterrizó sobre la mesa como un insulto barato. Me describió como un buen proveedor, un buen hombre al que llamar cuando la batería del auto se moría. Luego me dio la espalda y añadió que, al final del día, yo no era su padre. Miré el plato que estaba entre nosotros. El pollo asado ya se había enfriado por completo. La grasa comenzaba a solidificarse en los bordes. Le dije que yo la había estado criando desde que tenía 8 años. Ella se giró a medias y aseguró que lo apreciaba. Cuestioné con amargura si de verdad solo lo apreciaba, como se aprecia un favor. Camila alzó la voz, perdiendo la paciencia. Exigió que no tergiversara sus palabras. Podía sentir una tormenta formándose en mi pecho. Cada cena perdida por trabajar horas extras, cada pago de matrícula universitaria, cada vez que había cancelado mis propios planes, porque ella o Sofía necesitaban algo urgente. Tragué saliva y contuve la rabia. En lugar de gritar, le pregunté si me estaba ordenando aceptar esta humillación o si esperaba que me divorciara de ella. Camila soltó una risa cansada, cargada de superioridad. Señaló que solo eran 5 días. Agregó que si yo no podía soportar 5 días, entonces tal vez no deberíamos estar casados. Le pregunté si eso era realmente lo que quería. Replicó que lo único que quería era que no la obligara a elegir. La parte más extraña, la que más me dolió, fue que sonaba completamente segura de que yo cedería. Estaba convencida de que yo agacharía la cabeza, me tragaría el orgullo y pasaría la Navidad solo en Texas mientras ella jugaba a la familia feliz en las montañas. Envolví el pollo frío en papel aluminio. Limpié la encimera de granito con un trapo húmedo y tomé mi maletín. Subí las escaleras en silencio. Camila se quedó en la cocina, probablemente esperando a que yo bajara en unos minutos a pedir perdón por haber arruinado la cena. Al entrar en nuestro dormitorio, saqué la caja de terciopelo de mi maletín. En el estante superior de mi armario, descansaba un tazón de cerámica torcido y mal pintado. Sofía lo había hecho en su clase de arte cuando estaba en 6º grado. El esmalte era de un azul brillante y desigual. En un costado, escrito con letras irregulares, decía Mejor papá. Coloqué la caja con el collar de plata dentro de ese tazón. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la alfombra durante un tiempo que me pareció eterno. Una parte de mí, esa parte entrenada para ser el mártir complaciente, quería bajar las escaleras y negociar. Pensé en sugerir que Esteban viniera a cenar una noche. Pensé en ofrecerme a pagar una segunda cabaña para no estorbar. Pensé en hacerme aún más pequeño hasta que todos los demás se sintieran cómodos de nuevo. Llevaba 11 años haciendo exactamente eso. Mi computadora portátil emitió un sonido desde la cómoda. Era un correo electrónico. La remitente era Valerie, la directora regional de mi empresa en Francia. El asunto decía: oferta final para director de calidad europea en Lyon. Era la tercera vez que la compañía me ofrecía este puesto. Consistía en un contrato de 3 años en Francia. Incluía un aumento salarial sustancial, alojamiento temporal pagado y el control total de las operaciones de calidad en toda Europa. La primera vez que me lo ofrecieron, Sofía estaba terminando la secundaria y no quise interrumpir su vida. La segunda vez, Camila me dijo que mudarnos al extranjero destruiría nuestro matrimonio, que ella no podía alejarse de su círculo social en Texas. Yo había rechazado la oferta en ambas ocasiones por ellas. Ahora, Sofía vivía en el campus de la universidad en Austin, a horas de distancia, y mi esposa acababa de sugerir que nos divorciáramos porque me atrevía a objetar que me dejaran solo en Navidad. La oferta de Valerie expiraba al mediodía del día siguiente. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Lucía contestó al cuarto timbre, con el sonido del televisor de fondo. Me preguntó de inmediato si todo estaba bien. Le dije que no. Le conté con voz monótona todo lo que Camila acababa de decirme en la cocina. Luego le hablé sobre la oferta de trabajo en Francia. Mi madre escuchó durante 10 minutos, sin interrumpirme una sola vez. Con 76 años, Lucía tenía la paciencia y la dureza de una mujer que había visto demasiado. Finalmente, rompió el silencio. Preguntó si yo todavía querría ese trabajo en Francia, si Camila entrara por la puerta mañana por la mañana llorando y pidiendo perdón. Le respondí que no lo sabía. Me aconsejó que entonces no respondiera el correo esa misma noche.
Le recordé que ya había rechazado la oportunidad 2 veces por mi familia. Advirtió que eso no significaba que debiera aceptar el puesto solo porque estaba furioso. Le aseguré que no estaba enojado. Lucía soltó una risa seca al otro lado de la línea. Señaló que la estaba llamando después de la cena, con la voz temblando. Afirmó que sí estaba enojado. A pesar del nudo en mi garganta, sonreí levemente. Luego, el tono de mi madre se volvió increíblemente suave, casi triste. Me pidió que no me mudara a miles de kilómetros de distancia solo para hacer que alguien me extrañara. Me explicó que si hacía eso, mi vida seguiría girando en torno a ellos. Luego me dijo algo que me desarmó por completo. Me recordó a mi padre. Relató que él se quedó toda su vida en lugares que lo trataban mal, soportando humillaciones en silencio, porque pensaba que la resistencia y la lealtad eran exactamente lo mismo. Aclaró que no lo eran. El sufrimiento inútil no te hace un mejor hombre, solo te hace un hombre agotado. Esa noche apenas dormí. A las 8:47 de la mañana siguiente, abrí el correo electrónico de Valerie. Volví a leer el salario, las condiciones de reubicación y las inmensas responsabilidades del cargo. Luego cerré los ojos e imaginé otra Navidad como esta. Imaginé otro año de ser tratado como una billetera con pulso. Otro año de que me dijeran que yo era importante hasta que mi presencia se volvía inconveniente para los caprichos de Esteban. Moví el cursor y acepté la oferta. Mis manos temblaron después de enviar el correo. No era por emoción. Era por la comprensión aterradora de que, por primera vez en 11 años, había tomado una decisión masiva, sin pedirle permiso a nadie. Camila y Sofía se fueron la mañana del 22 de diciembre. Esteban pasó a recogerlas en una camioneta negra alquilada. Estacionó frente a nuestra casa, pisando un poco el césped perfecto que yo cortaba todos los domingos. Antes de subir al vehículo, Camila se acercó a mí. Me pidió con un tono casual que le revisara el aceite a la camioneta, porque Esteban se había olvidado de hacerlo. La miré fijamente y le dije que Esteban podía revisar su propio aceite. Camila frunció el ceño con desaprobación. Me reprochó que no tenía por qué ser tan infantil. Sofía se acercó y me dio un abrazo rápido y tenso. Se la veía muy incómoda, pero yo aún no sabía que Camila le había mentido. Su madre le había dicho que yo me quedaba en casa por voluntad propia, porque el trabajo se había puesto pesado. Camila se despidió diciendo que hablaríamos cuando regresaran. Subió a la camioneta y desaparecieron por la esquina de la calle, rumbo a su fantasía familiar. Abrí la confirmación de mi aerolínea en el teléfono. Mi vuelo a Lyon salía el 27 de diciembre. Camila pensaba que yo pasaría la Navidad sentado en el sofá, esperando como un perro guardián a que ella volviera. No tenía idea de que, 5 días después, yo estaría cruzando el océano. La vida que ella esperaba que yo siguiera sosteniendo sobre mis hombros, ya no estaría allí para cuando regresara. La mañana de Navidad fue tan silenciosa que podía escuchar el motor del refrigerador encendiéndose y apagándose desde la sala. Encendí el televisor y puse un partido de fútbol americano a un volumen alto, solo para hacer que la casa se sintiera un poco menos muerta. A las 10:14 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa. Camila había enviado una fotografía a nuestro chat grupal familiar. En la imagen, ella, Sofía y Esteban estaban de pie frente a una enorme chimenea de piedra en la cabaña. Camila llevaba un suéter de color crema, un suéter caro, que yo le había comprado el invierno anterior. Esteban tenía un brazo alrededor de la cintura de Sofía y el otro descansando posesivamente detrás de los hombros de Camila. El texto debajo de la foto decía, finalmente, juntos para Navidad. Me quedé mirando esa maldita frase mucho más tiempo del que debería. Observé el rostro de Sofía. Estaba sonriendo, pero sus ojos no transmitían alegría. Sus hombros estaban ligeramente encogidos, adoptando la postura exacta que siempre tomaba cuando se sentía profundamente incómoda y trataba de disimularlo. Empecé a escribir una respuesta en la pantalla. Feliz Navidad, cariño, llámame cuando puedas. Luego borré cada palabra. No lo hice porque quisiera castigarla con el silencio. Simplemente no confiaba en mi propia capacidad para sonar normal. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y terminé de comer en soledad. A la mañana siguiente, el 26 de diciembre, llamé a Javier. Él y yo nos conocíamos desde nuestros 20s, desde la época en que ninguno de los dos podía permitirse comprar un par de zapatos decentes y pensábamos que trabajar 40 horas a la semana sonaba agotador. Ahora,
Él era un implacable abogado de derecho familiar en el centro de Houston. Javier escuchó en silencio mientras le explicaba el ultimátum de Camila y mi decisión de aceptar el traslado a Francia en 48 horas. Quiso saber si ya había firmado el contrato. Le confirmé que sí. Preguntó si Camila lo sabía. Le respondí que todavía no. Hubo una pausa larga en la línea. Javier dejó de ser el viejo amigo y adoptó el tono de abogado. Me advirtió que proteger mi integridad emocional era una cosa, pero desaparecer para asustarla era otra muy distinta, y podía costarme caro en la corte. Le aseguré que no estaba desapareciendo, que planeaba dejarle una carta sobre la encimera. Javier suspiró pesadamente. Señaló que esa frase no era tan tranquilizadora como yo creía. Me froté la cara con ambas manos. Le pregunté qué se suponía que debía hacer, quedarme sentado en Sugarland hasta que ella regresara de su viaje idílico, para que me manipulara y me convenciera de cancelar mi propio futuro. Javier aclaró que no, pero que necesitaba entender qué podía cambiar legalmente antes de subirme a ese avión. Podía redirigir mi futuro salario. Podía dejar de cubrir cargos de tarjetas de crédito personales que no fueran gastos del hogar. Pero no podía vaciar nuestras cuentas conjuntas ni fingir que el dinero matrimonial me pertenecía solo a mí. Le aseguré que no quería dejarla sin un centavo. Javier asintió al otro lado de la línea. Indicó que eso era lo correcto, porque de lo contrario, convertiría una situación dolorosa en un desastre legal. Esa misma tarde, ejecutamos un plan financiero meticuloso y silencioso. Redirigí mi próximo cheque de pago del trabajo a una cuenta individual nueva. Dejé dinero más que suficiente en la cuenta conjunta para cubrir la hipoteca de la casa, los servicios públicos, los seguros y los comestibles durante los próximos 2 meses. Estaba cortando el suministro para lujos, no para la supervivencia. Detuve los pagos automáticos de las tarjetas de crédito personales de Camila. El auto de lujo que ella conducía estaba a mi nombre. No lo reporté como robado, ni exigí que me lo devolviera de inmediato. Simplemente me comuniqué con el concesionario y arreglé que la llamaran antes de que el contrato de arrendamiento expirara a fines de enero. Luego llegamos a la matrícula universitaria de Sofía en Austin. Esa transferencia me hizo apartar las manos del teclado. El plazo de pago para el semestre de primavera se acercaba rápidamente. Javier me advirtió que no lo cancelara por venganza. Le dije que no estaba enojado con la niña. Javier me corrigió en voz baja. Afirmó que yo estaba enojado con el mundo entero y que no se equivocaba. Decidí posponer la transferencia. Quería hablar con Sofía directamente. Necesitaba saber cuánto sabía ella sobre las mentiras de su madre antes de tomar una decisión que pudiera afectar su educación. Empacar 11 años de vida tomó mucho menos tiempo del que imaginaba. Todo lo que realmente me importaba cabía en 4 maletas. Tomé mi ropa, mis documentos del trabajo, mi pasaporte, algunas herramientas viejas que habían sido de mi padre y unas cuantas fotografías enmarcadas de antes de mi matrimonio. Dejé cada mueble que habíamos comprado juntos. Dejé la vajilla, los televisores, el arte en las paredes. Cuando llegué al estante superior del armario, bajé con cuidado el tazón de cerámica azul. Estaba torcido y las letras que decían «Mejor papá» se estaban desvaneciendo. Lo envolví cuidadosamente entre 2 de mis suéteres de invierno y lo guardé en mi maleta de mano. Redacté una carta para Camila. 3 páginas llenas de rabia se convirtieron en 2 páginas de dolor, y finalmente, en una sola página de hechos fríos. Eliminé cada oración que sonara a acusación. Le informé que había aceptado el puesto de director en Francia y que viviría en Lyon durante al menos 3 años. Le indiqué que deseaba una separación formal y que todas las discusiones financieras futuras debían canalizarse a través de nuestros abogados. Incluí el número de teléfono de Javier. Dejé la carta sobre la isla de granito en la cocina, justo al lado de donde había cortado el pollo unos días antes. El 27 de diciembre dejé Texas. El viaje fue largo, agotador y desprovisto de cualquier tipo de glamour. Aterricé en Lyon bajo una lluvia helada y persistente. Mi apartamento temporal, pagado por la empresa, era minúsculo. El ascensor apenas tenía espacio para mí y una sola maleta. Las instrucciones de la lavadora estaban en francés técnico y el sistema de calefacción emitía un zumbido constante. La barrera del idioma me golpeó con una fuerza paralizante. En la planta de fabricación, la situación no era mejor. Las instalaciones estaban fallando miserablemente en sus auditorías de calidad.
Los ingenieros estadounidenses culpaban a los técnicos franceses de ser perezosos. Los franceses acusaban a los gerentes de Ohio de imponer sistemas ridículos sin entender la cultura local. Nadie escuchaba a nadie. Era un ecosistema de desconfianza absoluta. Un reflejo perfecto, casi poético, de lo que había sido mi matrimonio. Al tercer día en Francia, mientras caminaba por una calle estrecha bajo la lluvia cortante para comprar algo de comer, mi teléfono finalmente cobró vida. Camila había regresado a Sugarland. Mi pantalla se inundó con 17 llamadas perdidas seguidas de una avalancha de mensajes de texto. Los tonos cambiaban a medida que leía. ¿Dónde estás? ¿Por qué tu lado del armario está vacío? ¿Qué significa esta carta absurda? No puedes mudarte a otro continente sin consultarlo conmigo. Me detuve bajo el toldo de una panadería cerrada. Cuando finalmente contesté la llamada número 18, ella ya estaba gritando antes de que yo pudiera decir hola. Me exigió que regresara a casa inmediatamente. Me acusó de ser un cobarde. Aseguró que Sofía estaba devastada y que creía que yo la había abandonado por capricho. Le pedí que me pasara a Sofía al teléfono. Camila me ignoró por completo. En su lugar, su furia se desvió hacia otro tema. Me contó que el viaje a la cabaña había sido un completo desastre. Esteban había llevado a una mujer más joven a la que presentaba como su socia de negocios. La tarjeta de crédito de Esteban había sido rechazada en el restaurante del pueblo. Camila había tenido que pagar casi toda la estadía. Y para coronar el fracaso, Esteban había retrocedido la camioneta alquilada contra un poste de madera, destrozando el parachoques trasero. Camila me gritó por el teléfono, exigiendo que yo cubriera los cargos de la tarjeta y los daños del auto. Insistió en que seguíamos casados y que yo tenía la obligación de apoyarla. Observé el agua de lluvia correr por el borde de la acera francesa. Le dije con voz neutra que los abogados revisarían esos gastos. Ella bajó el tono, intentando usar la culpa por última vez. Me preguntó si realmente iba a tirar a la basura 11 años de matrimonio por una estúpida rabieta de Navidad. Le contesté que la Navidad no había creado nuestro problema. La Navidad solo le había dado a ella una excusa perfecta para decir la verdad en voz alta. Colgué el teléfono. Apenas guardé el aparato en mi bolsillo, volvió a sonar. Esta vez, era Javier desde Houston. Su voz carecía de su habitual tono sarcástico. Sonaba tenso. Me preguntó si estaba sentado. Le dije que estaba de pie en la calle congelándome. Me ordenó que revisara mi correo electrónico de inmediato. Javier me explicó que, revisando los documentos de la red compartida en la nube de nuestra casa, había encontrado una hoja de cálculo que Camila había olvidado borrar. El archivo había sido modificado y guardado 3 semanas antes de Navidad. Abrí el archivo adjunto en la pequeña pantalla de mi teléfono. El título del documento era Activos y capital del hogar Mercer. Mis ojos recorrieron las columnas. Ahí estaba todo. Mi salario anual, el saldo exacto de mi cuenta de jubilación, mi calificación crediticia, la estimación del valor líquido de nuestra casa en Sugarland, nuestra capacidad de endeudamiento total. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Le pregunté a Javier qué demonios era eso. Él me reveló que esa mañana había investigado a fondo los registros públicos. Esteban había registrado una nueva empresa 3 meses atrás. Un concepto de saunas móviles de lujo. Necesitaba inversores, necesitaba préstamos comerciales pesados. Esteban tenía un historial de impuestos no pagados y demandas por incumplimiento, lo que significaba que ningún banco le prestaría un centavo. Javier dejó que la realidad cayera sobre mí. Aclaró que la hoja de cálculo no era para organizar nuestras finanzas matrimoniales. Era una evaluación de riesgos. Camila había compilado mi vida entera, cada dólar que yo había ganado con sudor y sacrificio, para presentárselo a Esteban. El viaje a la cabaña no se trataba de que Sofía viera a su padre biológico. Se trataba de una reunión de negocios en la que yo era el banco ignorante que iban a saquear. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta con llave. La soledad de las paredes blancas me asfixiaba, pero mi mente estaba más clara que nunca. Tomé mi computadora portátil y llamé a Sofía por videollamada. Ella contestó al tercer tono. Estaba en su dormitorio universitario en Austin. La habitación estaba desordenada, con ropa apilada y tazas de café sucias. La niña que solía esconderse detrás de mi pierna cuando tenía miedo se había ido. En su lugar había una joven con los ojos hinchados por el llanto, luciendo perdida y abrumada. Hubo un silencio pesado. Finalmente, me preguntó si de verdad me había mudado a Francia.
Le respondí que sí. Ella negó con la cabeza, murmurando que creía que su madre estaba mintiendo para asustarla. Le dije con una sonrisa triste que yo también había pensado que el ultimátum de su madre era un farol. Ella bajó la mirada hacia su regazo. Me preguntó con voz temblorosa si yo estaba enojado con ella. La miré a través de la pantalla. Le confesé que estaba profundamente herido, pero le aseguré que mi enojo no era contra ella. Su rostro reflejó un alivio inmediato, seguido de una inmensa culpa. Sofía empezó a hablar rápidamente, las palabras tropezando unas con otras. Me confesó la verdad sobre la cabaña. Dijo que había sido horrible. Esteban había pasado casi toda la primera noche hablando incesantemente sobre sus proyecciones de ingresos y planes de inversión. Luego apareció la otra mujer. Sofía comenzó a llorar. Relató que Camila repetía que estaban allí para reconectar como familia, pero nadie le prestó atención a ella en todo el fin de semana. Todo giraba en torno al dinero. Le pregunté suavemente qué había escuchado. Sofía tragó saliva, luciendo avergonzada. Admitió que estaba escuchando detrás de la puerta. Escuchó a Esteban decirle a Camila una frase exacta. Él dijo: Daniel tiene el crédito, tú tienes el vínculo. Si logras que él crea en el negocio, todo funcionará. Sofía rompió en llanto abierto frente a la cámara. Confesó que quería que su padre biológico regresara por ella, pero se dio cuenta de que la habían utilizado como carnada. Se sentía estúpida. Me incliné hacia la cámara. Le dije con firmeza que desear el amor de un padre nunca es estúpido. Me levanté, caminé hacia el pequeño estante de mi apartamento y tomé el tazón de cerámica azul. Lo sostuve frente a la lente. Le pregunté si recordaba ese tazón feo. Ella soltó una carcajada húmeda a través de sus lágrimas. Exclamó que no podía creer que lo hubiera llevado conmigo a Europa. Le dije que lo usaría para guardar mis llaves todos los días. Por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla, sentí que algo oscuro y pesado se desprendía de mi pecho. No era perdón hacia Camila, era la esperanza de que mi relación con mi hija sobreviviría a esto. Cortamos la llamada unos minutos después. Menos de media hora más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Camila. Su voz era un látigo de indignación. Me acusó de no tener ningún derecho a involucrar a Sofía en nuestros problemas de pareja. Me gritó que la estaba volviendo en su contra. No alcé la voz. Mi tono era de un frío absoluto. La interrumpí y le dije que sabía sobre la empresa de saunas de Esteban. La línea se quedó en un silencio sepulcral. Podía escuchar su respiración acelerada. Luego, agregué que también sabía sobre la hoja de cálculo con mis activos financieros. Camila empezó a balbucear excusas a toda velocidad. Dijo que no era lo que yo pensaba, que solo estaban organizando nuestra jubilación, que Esteban pensó que si el negocio funcionaba, todos podríamos tener un futuro mejor. Le pregunté en voz baja si la Navidad se trataba de que Sofía viera a su padre, o si se trataba de convencerme a mí de financiarlo después. Camila no respondió. El silencio confirmó todo lo que necesitaba saber. Antes de colgar, su voz se quebró. Intentó una última táctica emocional. Susurró que ella nunca había dejado de amarme. Me quedé mirando por la ventana de mi apartamento hacia las calles oscuras de Lyon. La lluvia seguía cayendo sin piedad. Le respondí que le creía. Sabía que me amaba a su manera defectuosa e interesada. Pero luego le dije que, en algún momento del camino, ella había dejado de respetarme, y sin respeto, el amor no servía para nada. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé de pie en medio del pequeño apartamento en el extranjero. Estaba solo, estaba exhausto, pero la niebla de la sumisión se había evaporado. Me preparé mentalmente, sabiendo que la verdadera guerra en la sala de mediación en Texas apenas estaba por comenzar. Las siguientes semanas en Francia transcurrieron bajo un manto de frío gris e implacable. Mi vida se redujo a una rutina estricta de supervivencia emocional y exigencias laborales extremas. Llegaba a la planta de fabricación antes de que saliera el sol. Las instalaciones eran enormes, un laberinto de acero, concreto y maquinaria pesada que olía a aceite industrial y ozono. Pero el verdadero problema no estaba en las máquinas, estaba en las personas. El equipo de ingenieros estadounidenses enviaba correos electrónicos diarios llenos de métricas y exigencias de rendimiento. Los técnicos franceses, por su parte, ignoraban olímpicamente cada directiva. La planta estaba fallando en sus auditorías de calidad porque el ecosistema entero
Estaba envenenado por la desconfianza y el resentimiento. Era un espejo perfecto y cruel de mi propio matrimonio. Dos partes que se negaban a escucharse, cada una convencida de que la otra tenía la culpa de todo. Mi primera reunión de liderazgo fue un desastre absoluto. Todos se interrumpían, todos se señalaban con el dedo. Al terminar, Valerie, la directora regional, me llamó a su oficina. Me miró con esa frialdad calculadora que la caracterizaba y dejó claro que la corporación no me había enviado a Francia por mis conocimientos técnicos. Señaló que me habían enviado porque nadie confiaba en nadie, y si yo no lograba arreglar esa fractura humana, el cliente principal cancelaría el contrato en 60 días. Su advertencia fue clara. Si fracasaba, me enviarían de regreso a Texas sin mi antiguo puesto. Esa noche, deambulé por las calles empedradas de Lyon. Mi mente era un torbellino de ansiedad. Pensé en llamar a Camila, pensé en rendirme y volver a mi papel de proveedor silencioso en Sugarland. Pero recordé la hoja de cálculo. Recordé mi vida entera resumida en una evaluación de riesgo para financiar a su exesposo. Esa imagen me devolvió la claridad. No iba a retroceder. Al día siguiente, cambié mi estrategia en la fábrica. Dejé de hablar y empecé a escuchar. Me acerqué a Renaud, el gerente de planta local. Era un hombre de 45 años, de mirada cínica y manos callosas, que no ocultaba su escepticismo hacia los directivos estadounidenses. Le pedí que me mostrara los registros de mantenimiento antiguos. Me llevó a un archivo polvoriento y me entregó una carpeta pesada. Murmuró con voz áspera que nosotros nunca leíamos los reportes viejos. Tenía razón. Los documentos probaban que los problemas de software habían comenzado después de una actualización impuesta desde Ohio meses atrás. El equipo francés lo había reportado de inmediato, pero nadie en América los había escuchado. Asumí la responsabilidad. Me paré frente a ambos equipos y admití que la culpa inicial había sido nuestra, no de ellos. Ese simple acto de reconocer la verdad sin excusas cambió la atmósfera de la planta entera. Renaud se convirtió en mi mayor aliado. A medida que la productividad mejoraba y la tensión disminuía, nuestra relación profesional se transformó en un compañerismo inesperado. Una tarde de viernes, Renaud me invitó a un taller de carpintería comunitario en las afueras de la ciudad. El lugar olía a acerrín fresco y barniz. Renaud me explicó que trabajar la madera obligaba a la mente a concentrarse en el presente, en lo que puedes construir con tus propias manos. Mi primer proyecto fue una mesa de noche pequeña y torpe. Una de las patas quedó ligeramente más corta que las demás. Le dije a Renaud que la mesa se tambaleaba. Él la examinó con detenimiento y me aseguró que no estaba defectuosa, que simplemente tenía personalidad y presencia. Esa simple frase me impactó profundamente. Comprendí que estaba aplicando la misma lógica del taller a mi propia vida. Había dejado de buscar la validación de Camila y había comenzado a lijar mis propias asperezas, construyendo unos cimientos nuevos y sólidos en un país extraño. El mes de febrero llegó rápido. La corporación me ordenó regresar a Houston para asistir a una conferencia anual de liderazgo. El viaje coincidía perfectamente con la fecha que Javier, mi abogado, había fijado para la mediación legal de mi separación matrimonial. El calor húmedo de Texas me golpeó en el rostro apenas salí del aeropuerto intercontinental George Bush. Conduje un auto alquilado hacia Sugarland, observando los vecindarios meticulosamente podados y las casas enormes que proyectaban una ilusión de perfección inquebrantable. Camila me envió un mensaje de texto, apenas encendí mi teléfono. Me pedía que nos reuniéramos a cenar la noche anterior a la mediación. Acepté. Nos encontramos en un exclusivo restaurante de carnes donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Al entrar, el olor a carne asada y vino caro me trajo una ola de recuerdos. Camila ya estaba sentada en una mesa apartada, iluminada por una luz tenue y ámbar. Se había arreglado con un cuidado meticuloso. Llevaba el cabello perfectamente peinado y usaba los pendientes de esmeralda que le había regalado años atrás. Estaba jugando la carta de la nostalgia, apostando todo a mi supuesta debilidad. Me miró a los ojos y comentó que me veía cansado. Le contesté que ella también lo parecía. Soltó una risa pequeña y nerviosa, intentando crear una atmósfera de intimidad cómplice. Aseguró que había tenido mucho tiempo para pensar y que creía que ambos habíamos tomado decisiones demasiado emocionales durante la Navidad. La miré en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire pesado del restaurante. Le recordé que mi decisión había sido una consecuencia directa de las suyas. Camila suspiró, adoptando el papel de víctima razonable.
Me pidió que dejáramos de llevar la cuenta de los errores, argumentando que yo ya había dejado claro mi punto. Quise saber cuál creía que era mi punto. Afirmó que yo estaba herido, que me había ido por orgullo, pero que ya entendía mi frustración. Luego se inclinó sobre la mesa, extendió la mano hacia la mía y me pidió que volviera a casa. Lo dijo con una ligereza aterradora. Habló como si mi traslado a Francia hubiera sido una rabieta temporal, un simple viaje de negocios del cual yo regresaría arrastrándome, listo para retomar mi papel de cajero automático obediente. No moví mi mano para tocar la suya. Le pregunté qué había pasado con Esteban y con su gran visión de futuro. El rostro de Camila se tensó, perdiendo su dulzura ensayada. Confesó que todo había sido un error enorme. Admitió que el viaje, la cabaña y los planes de negocios habían sido un desastre. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de una esperanza desesperada, y susurró que ella se había permitido creer que las personas podían cambiar. Le respondí con voz firme, que las personas sí pueden cambiar, pero que el cambio debe demostrarse antes de exigir una segunda oportunidad. La luz en sus ojos se apagó. Me acusó de estar castigándola. Le aclaré que no la estaba castigando. Simplemente me estaba protegiendo. Fue entonces cuando pronunció la frase que selló el final definitivo de nuestro matrimonio. Bajó la mirada y reconoció que ella nunca pensó que yo realmente me iría. Esa oración resonó en mi cabeza durante el resto de la noche. Ella no pensaba que yo me quedaría porque creyera en nuestro amor. Ella pensaba que yo me quedaría porque asumía que mi capacidad para soportar el abuso y la falta de respeto era infinita. A la mañana siguiente, el cielo de Houston estaba despejado y brillante. Llegué a la oficina de Javier en el centro de la ciudad. Su sala de conferencias estaba en el piso 40, con enormes ventanales de cristal que ofrecían una vista panorámica del río. Camila llegó acompañada de su abogado. Minutos después, para mi absoluta incredulidad, la puerta se abrió y entró Esteban. Llevaba un traje azul marino que intentaba lucir caro, pero la tela delataba su falta de calidad. Llevaba un maletín de cuero y sonreía con esa confianza falsa y resbaladiza de un vendedor de autos usados que cree tener el control de la situación. Saludó a todos en la sala como si estuviera a punto de cerrar el trato de su vida. Javier se puso de pie, impecable en su traje a medida. Se acercó a Esteban para estrecharle la mano, pero antes de hacerlo, Javier clavó su mirada en la manga del traje de Esteban. Con una voz gélida y cortante, le hizo notar que todavía llevaba puesta la etiqueta de plástico de la tienda de ropa. El silencio en la sala fue absoluto. El rostro de Esteban pasó de la arrogancia a la humillación en un segundo. Arrancó frenéticamente la pequeña etiqueta de plástico, balbuceando una excusa patética. El espejismo de poder se había roto antes de que siquiera nos sentáramos. Antes de que Javier pudiera comenzar a hablar, la puerta volvió a abrirse. Era Sofía. Había conducido desde Austin esa misma mañana. No miró a su madre ni a Esteban. Caminó directamente hacia una silla vacía al fondo de la sala y se sentó, con el rostro endurecido por una madurez dolorosa. Javier tomó el control de la mediación. Su voz era tranquila, metódica y absolutamente letal. No hubo gritos, ni acusaciones dramáticas. Solo hubo la fría y brutal presentación de documentos legales. Javier deslizó la hoja de cálculo por la gran mesa de caoba. Explicó en voz alta que el documento había sido creado semanas antes de Navidad. Señaló mi salario, mi calificación crediticia y el saldo de mi cuenta de jubilación, todo detallado para ser utilizado como apalancamiento financiero. Luego sacó una copia de la propuesta de negocios de Esteban. Leyó en voz alta la sección donde mi nombre y mi historial crediticio aparecían listados bajo el título de supuesta fortaleza financiera de los inversores. Finalmente, Javier presentó un borrador de acuerdo de inversión. Era el mismo documento que Sofía había fotografiado en secreto. Detallaba que, en caso de que Camila y yo nos divorciáramos y vendiéramos nuestra casa, una gran parte de las ganancias de Camila sería inyectada directamente en la empresa ficticia de saunas de Esteban. Camila parecía estar a punto de desmayarse. Su abogado guardaba un silencio sepulcral, sabiendo que su cliente había ocultado información vital. Esteban se removió incómodo en su silla de cuero e intentó hablar. Agitó las manos en el aire y dijo que todos estábamos sacando las cosas de proporción. Afirmó con una risa nerviosa que esos documentos eran solo una lluvia de ideas sin importancia. Javier lo miró por encima de sus gafas.
Lo cuestionó directamente si realmente esperaba que yo garantizara su financiamiento comercial con mi patrimonio. Esteban desvió la mirada y contestó que él solo esperaba que Camila me lo pidiera. Camila se giró bruscamente hacia Esteban. Su voz temblaba de furia y traición. Le gritó que él le había prometido que reconstruirían su familia si ella conseguía el dinero. Esteban se encogió de hombros, mostrando por fin su verdadera naturaleza parasitaria. Replicó con una frialdad repugnante que él solo le había dicho que mantendría la mente abierta para ver qué pasaba. Esa respuesta rompió algo fundamental dentro de Camila. Se dio cuenta de que había tirado a la basura 11 años de estabilidad, lealtad y seguridad económica por la promesa vacía de un hombre que solo la veía como un puente hacia mi dinero. Sofía se puso de pie de golpe. El ruido de su silla raspando el suelo de madera hizo que todos guardaran silencio. Miró a Esteban con un desprecio tan puro que casi podía tocarse. Le espetó que él nunca había querido ser su padre. Le gritó que él solo aparecía cuando necesitaba algo, y que ella ya no era una niña ingenua dispuesta a creer sus mentiras. Esteban intentó interrumpirla, pero Sofía levantó la mano con autoridad y lo hizo callar. Luego, Sofía giró su rostro hacia Camila. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de la joven. Le reclamó a su madre por haberla usado como una excusa emocional. Sentenció que todo el discurso sobre la unión familiar en Navidad había sido una gran mentira para encubrir su ambición egoísta. Camila rompió a llorar, intentando alcanzar la mano de su hija. Suplicó que la escuchara, que todo lo había hecho pensando en el futuro de ambas. Sofía retrocedió un paso, alejándose del contacto de su madre. Le echó en cara que lo único que había logrado era destruir a la única persona que realmente las había cuidado. Sofía me miró a mí, con los ojos llenos de dolor y remordimiento. Asentí levemente hacia ella, haciéndole saber sin palabras que ella y yo estábamos bien. Cuando la tormenta emocional se calmó, Javier me dio la palabra. Todos esperaban que yo exigiera la máxima venganza legal. Esperaban que usara los documentos para dejar a Camila en la ruina absoluta. Me aclaré la garganta. Miré a las 3 personas al otro lado de la mesa y hablé con una calma total. Anuncié que no quería venganza. La venganza requería que me importaran, y ya no me importaban en absoluto. Aclaré que solo exigía justicia matemática. Propuse que la casa de Sugarland se vendiera de inmediato. Después de pagar la hipoteca y los gastos legales, las ganancias se dividirían exactamente a la mitad, según la ley del estado de Texas. Estipulé que Camila sería la única responsable de cualquier deuda contraída durante el viaje a la cabaña y de los honorarios legales asociados al negocio fallido de Esteban, ya que ella los había autorizado por su cuenta. Aclaré que yo continuaría ayudando a Sofía con su colegiatura universitaria, pero que los pagos se harían directamente a la institución educativa, cortando cualquier intermediario financiero. Camila me miró a través de sus lágrimas, confundida. Quiso saber por qué no estaba intentando destruirla. Negué con la cabeza lentamente. Le contesté que, si mi objetivo hubiera sido destruirla, lo habría hecho la misma noche de Navidad. Le dejé claro que yo solo quería salir de ese cuarto y no volver a tener que discutir sobre dinero con ella nunca más. Javier deslizó el acuerdo de separación definitivo sobre la mesa. No hubo necesidad de juicios prolongados ni de disputas interminables. Ante la evidencia, el abogado de Camila le aconsejó firmar de inmediato. Cuando la mediación concluyó, nadie celebró. No había ganadores en esa sala, solo había hechos, firmas en papel y el eco de consecuencias irreversibles. Mientras recogíamos nuestras cosas, Esteban, intentando aferrarse a los últimos restos de su dignidad artificial, miró a Javier y consultó si el edificio validaba el boleto de estacionamiento para visitas. Javier lo miró con una expresión de desprecio absoluto y una sonrisa gélida. Replicó que, después del espectáculo de esa mañana, creía que caminar le haría muy bien a todos. Esa misma noche, asistí al banquete anual de liderazgo corporativo en un elegante hotel del centro de Houston. La sala estaba llena de ejecutivos en trajes oscuros y música clásica de fondo. Para mi sorpresa, Camila apareció en el evento. Había sido invitada meses antes de nuestra separación y, en su desesperación, decidió asistir, aferrándose a la ilusión de que aún podía ser parte de mi éxito profesional. Durante la cena, Valerie subió al podio. Habló frente a cientos de personas sobre el rescate de la planta en Lyon. Contó cómo yo había heredado un entorno tóxico
donde el talento se desperdiciaba por falta de confianza mutua. Elogió mi capacidad para escuchar, asumir errores propios y construir puentes en lugar de levantar muros defensivos. Valerie anunció oficialmente mi nombramiento permanente como director de calidad para toda Europa. Los aplausos llenaron el inmenso salón. Sentí un orgullo tranquilo, el tipo de orgullo que nace de saber que has sobrevivido a un incendio y has logrado reconstruirte desde las cenizas. Al terminar el evento, caminé hacia el gran vestíbulo del hotel. Camila me estaba esperando cerca de las pesadas puertas giratorias de cristal. Sus ojos estaban rojos, evidenciando que había llorado durante gran parte de la noche. Se interpuso en mi camino, me miró de arriba abajo y murmuró en un susurro tembloroso que yo realmente no iba a volver a casa. Le confirmé que mi hogar ya no estaba en Texas. Ella intentó culparme por última vez. Me acusó de haber elegido a extraños en Europa por encima de mi propia familia. La miré fijamente, sin parpadear. Le aclaré que no, que yo simplemente había elegido una vida donde ser una persona confiable y leal no significara ser tratado como alguien desechable. Camila rompió a llorar de nuevo. Extendió la mano hacia mi pecho en un último intento de conexión física. Di un paso firme hacia atrás, marcando la distancia física que ahora nos separaba emocional y legalmente. Le confesé que la había amado profundamente, y que probablemente una parte de mí siempre recordaría esos 11 años de alguna manera. Un destello de esperanza cruzó por su rostro, pero lo apagué de inmediato. Le recordé que el amor nunca es suficiente si el respeto desaparece día tras día. Ella bajó la mano, rindiéndose por fin. No hubo más discusiones. No quedaba absolutamente nada que defender. Salí del hotel y me sumergí en la noche de Houston. Siempre pensé que este momento me haría sentir victorioso y vengativo. En cambio, me sentí inmensamente ligero. Ya no necesitaba que ella entendiera mi valor, porque finalmente yo había comenzado a entenderlo. El proceso de divorcio se completó sin grandes dramas durante los siguientes 5 meses. La casa en Sugar Land se vendió a finales de la primavera. El mercado inmobiliario había bajado y una inspección reveló daños en el techo que habíamos ignorado por años, reduciendo drásticamente el precio de venta. Después de pagar la hipoteca, las reparaciones y los honorarios de los abogados, Camila y yo recibimos nuestras respectivas partes. No nos hicimos ricos. Simplemente dividimos matemáticamente los restos de una vida que ya no existía. Javier me llamó cuando los documentos finales fueron firmados. Me felicitó por haber atravesado el infierno sin convertirme en alguien de quien me avergonzaría mirar en el espejo. Tenía razón. Había elegido la dignidad sobre la guerra sucia, y esa decisión me dio paz. Camila tuvo que usar casi toda su parte del dinero de la casa para saldar las deudas de las tarjetas de crédito que acumuló intentando impresionar a Esteban. Me dolió enterarme, pero me mantuve firme. Aprender que ayudar a alguien y fomentar su irresponsabilidad no son la misma cosa fue la lección más dura y necesaria de mi vida. En cuanto a Esteban, desapareció de sus vidas en el mismo instante en que descubrió que la fuente de financiamiento se había secado por completo. Nunca más volvió a llamar a Camila. Una tarde de agosto, Sofía me envió un enlace a una noticia local de una estación de televisión en Miami. El reportaje cubría la gran inauguración del nuevo negocio de Esteban, la famosa flota de saunas móviles de lujo. En el video, un remolque de madera extremadamente caro y mal asegurado se soltaba de la camioneta. Rodaba cuesta abajo por una pendiente del estacionamiento y terminaba estrellándose directamente contra un estanque decorativo frente a cientos de personas, todo antes de que Esteban pudiera cortar la cinta inaugural. Sofía acompañó el video con un solo mensaje de texto. Escribió que el último negocio de su padre, literalmente, se había ido a pique. Solté una carcajada tan fuerte que casi derramo mi café sobre los reportes de calidad en mi oficina de Francia. Le respondí que no debíamos acostumbrarnos a reírnos de la desgracia ajena, y que con una sola vez era más que suficiente. Ella respondió con un emoji llorando de risa. Esa pequeña interacción fue una prueba del progreso. No porque nos estuviéramos burlando de Esteban, sino porque finalmente podíamos compartir momentos ordinarios y ligeros sin la sombra opresiva del conflicto. Para el cumpleaños número 21 de Sofía, utilicé mis nuevas habilidades en el taller de carpintería. Construí una hermosa caja de recuerdos hecha con madera de nogal pulida. Empaqué la caja con cuidado y la envié por correo desde Lyon hasta Austin. Cuando la recibió, me llamó por teléfono.
asombrada. No podía creer que yo hubiera hecho algo tan profesional con mis propias manos. Le expliqué que era un lugar para guardar las cosas que realmente valían la pena conservar. Nuestras conversaciones se volvieron una tradición semanal. Los domingos por la mañana para ella en Texas eran mis domingos por la tarde en Francia. El verano siguiente, Sofía tomó un vuelo internacional y vino a visitarme a Lyon. Verla salir por las puertas de llegadas del aeropuerto me llenó los ojos de lágrimas. Se veía más madura, más segura de sí misma. Corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento, diciéndome al oído cuánto me había extrañado. Unos días después de su llegada, invité a mis colegas, Renaud y Valerie, a cenar en un pequeño restaurante cerca del río Ródano. Durante la comida, entre risas y copas de vino, Valerie miró a Sofía con curiosidad y le preguntó cómo me había conocido. Sofía no dudó ni un solo segundo. Con una sonrisa radiante y llena de orgullo, respondió en un inglés claro y fuerte, diciendo que yo era su papá. Las luces del restaurante se volvieron borrosas de repente. Tuve que mirar fijamente mi plato durante un largo rato hasta que el nudo en mi garganta cedió y mis ojos se aclararon. Más tarde esa noche, mientras caminábamos a solas por la orilla del río iluminado, le aseguré a Sofía que ella nunca me debía ese título. Ella entrelazó su brazo con el mío y recostó la cabeza en mi hombro. Me reconoció que lo sabía, pero que ahora era lo suficientemente mayor para entender quién era el que realmente había estado allí en los momentos oscuros. No tuvimos que decir nada más. La sanación estaba completa. Llegó otra Navidad, exactamente un año después de aquella noche donde todo se rompió en la cocina de Sugarland. Esta vez, el escenario era completamente distinto. Mi madre, Lucía, había volado a Francia. Traía consigo una maleta llena de quejas sobre el tamaño minúsculo de las tazas de café europeas y el frío viento francés, pero sus ojos brillaban de alegría al verme en paz. La mañana de Navidad, yo estaba en mi apartamento preparando el desayuno. 3 tazas de café descansaban sobre la mesa, una para mí, otra para mi madre y una más frente a la pantalla de mi computadora portátil. Sofía estaba conectada por videollamada desde Texas. Levantó la caja de madera de nogal frente a la cámara y me mostró con una sonrisa que la estaba llenando rápidamente de fotografías y boletos de cine. De repente, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de texto de Camila. «Feliz Navidad», escribió. «Espero que seas feliz. Gracias por todo lo que hiciste por Sofía». Leí el mensaje en silencio. No había peticiones ocultas. No había manipulación emocional, ni expectativas de que yo arreglara sus problemas. Era solo un simple y honesto deseo. Escribí mi respuesta con calma. «Feliz Navidad para ti también. Espero de corazón que encuentres la paz». Presioné enviar y bloqueé la pantalla. Sentí que finalmente había cerrado un círculo inmenso y agotador. Mirando hacia atrás, muchas personas asumen que mudarme al otro lado del océano fue un acto de venganza. No lo fue. Tampoco lo fue el divorcio, ni la caída de las ridículas fantasías de Esteban. El verdadero punto de inflexión en mi historia no ocurrió en un juzgado ni en un avión. Ocurrió en el momento exacto en que dejé de creer que el amor exigía aceptar la falta de respeto. Alejarte de los lugares donde te hacen sentir pequeño no borra el dolor de la noche a la mañana, pero le da al alma el espacio inmenso y necesario para comenzar a sanar. A veces, el adiós más doloroso y aterrador se convierte en el primer y más honesto paso hacia una vida que realmente te pertenece. Gracias por escuchar mi historia.